Colosenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 14 dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Pueden tomar asiento. Hablar de la enseñanza del solus Christus o solo Cristo, podríamos envolverlo alrededor de una clase de historia, celebrando los 500 años de la Reforma, explicando lo sucedido en aquel 1517, dándole fuerza, hincapié e importancia a lo que hizo Martín Lutero al clavar sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Sin embargo, yo no quiero centrarme solamente en historia. Sin embargo, no quiero simplemente enseñar lo que los reformadores dijeron, porque si no podemos acabar con el pensamiento de que lo que estamos trayendo es palabra de reformadores. Así que me voy a dedicar 5 minutos a decir una de las cosas importantes que motivó en la historia a dar este grito de solo Cristo, pero luego me voy a centrar en la palabra, para ver que solo Cristo no es una enseñanza de los reformadores, para ver que solo Cristo no es una enseñanza de Martín Lutero, para ver que solo Cristo no es una enseñanza de Calvino, para ver que solo Cristo es una enseñanza de las Escrituras. Es algo que está en la palabra de Dios y es una enseñanza completamente bíblica. A modo de introducción, tenemos que entender que la Reforma fue fruto de lo que estaba aconteciendo principalmente en la Iglesia Católica Romana, porque católica es la Iglesia de Cristo. A veces la gente dice: yo no soy de la Iglesia Católica, y eso es un error, porque la palabra católica significa universal, y la Iglesia de Cristo es católica. Es la misma iglesia en todo el universo, es una iglesia que comprende todo el mundo. Él tiene una iglesia en todas las naciones, en todos los países, y en cada rincón del planeta hay gente que forma esa iglesia católica, esa iglesia universal. Lo que nosotros no somos parte es de esa iglesia católico-romana, en la que entró la política, en la que entró el hombre, en la que entraron las ideas humanas y distorsionaron lo que era verdaderamente la iglesia y las doctrinas de la palabra de Dios y los apóstoles. Cuando estaba Martín Lutero dentro de los conventos y dentro de los monasterios, como buen monje que era, él se dio cuenta de que la Iglesia Católica inició una campaña de marketing muy potente. El problema era el siguiente: la Iglesia Católica Romana enseñaba que cuando un bebé era bautizado al nacer, ese bebé contaba con la bendición de Dios, el cuidado de Dios, y ya era como limpio de toda su maldad y sus pecados, de haber nacido en este mundo en pecado, y ese bebé era limpio de esa maldad. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana enseñaba que algo había que hacer con los pecados que esa persona cometía de ahí para adelante. Es por eso que enseñaron a las personas que cada vez que ellos cometían un pecado, ya sea voluntaria o involuntariamente, que desde mi punto de vista son siempre voluntarios, iban a un confesor, iban a un cura, iban a un sacerdote, le confesaban su pecado y ese sacerdote imponía sobre ellos una penitencia. ¿Recuerdan esas escenas en las que un hombre va hacia el cura en ese confesionario? Él habla de sus pecados y el cura le dice que empiece a rezar tantos Padres Nuestros, tantos Ave Marías o tantas veces el rosario y todas esas cosas. En eso había otro error, que los sacerdotes hacían distinción entre pecados. Según lo que tú habías cometido, el castigo era mayor o menor. Si habías hecho una pequeña mentira, igual con 3 Padres nuevos, Padre Nuestro bastaba. Pero si habías cometido un acto de fornicación o de adulterio, igual la penitencia tenía que ser mucho mayor. ¿Y qué pasa? Que había gente que la penitencia se le quedaba grande.
Ellos no podían pagar tanto precio porque el pecado que habían cometido era muy grave. Entonces la Iglesia Católica Romana, que en aquel tiempo quería construir grandes catedrales, grandes capillas, grandes templos, lo que pensó es, y si para que ellos sufran menos y para que nosotros recolectemos más, les damos otra opción. ¿Y cuál era? No era rezar, no era esa penitencia entre comillas espiritual, sino comprar indulgencias. Era un papel que hacía el cura, era un papel que firmaba el obispo, firmaba el papa, y tú comprabas ese papel, pagabas con dinero y eras libre de toda culpa. Así es. No solo eso, sino que también nos hizo una frase muy famosa que era: cada vez que una moneda cae en el arca, un alma es quitada del purgatorio. Tú ya no solo podrías comprar ser redimido del purgatorio o ser restada esa condena o ese castigo del purgatorio, sino también por tus familiares que habían muerto. Tú podías ir a esos curas, a esos obispos, a esos cardenales, dar un dinero, pagar por el pecado de tus familiares y hacer que con tu dinero tu madre, tu abuela, tu primo pudiera salir del purgatorio y ir al cielo. Eso movió millones. Eso movió multitudes, riquezas que construyeron catedrales abismales. Jugaron con el miedo de las personas. Jugaron con el temor de las personas, jugaron con la fe de las personas. Y no solo eso, no solo dijeron que la muerte de Cristo no fue suficiente para salvar, que era lo que estaban enseñando, porque lo que enseñaban es que la muerte de Cristo solo era suficiente para el inicio, pero había que hacer sacrificios durante nuestra vida, sino que Cristo dejó de ser el único mediador para que ahora pudiéramos llegar al Padre a través de mujeres, como es el caso de María, y algunos santos hombres de Dios piadosos que ya habían muerto, a los que se les rendía culto, a los que se les encendía velas, a los que se les hacía ruegos. Cada ciudad, como ustedes sabrán, tiene su propia patrona o su propio patrón. Tú te vas a según qué región de Brasil y tiene su propia patrona específica. En México es muy común, y en todos los lados del mundo Cristo es un poco olvidado y ahora existen otros mediadores. Es cuando los reformadores, viendo todo eso, empiezan a traer una enseñanza bíblica y querer llevar otra vez a la iglesia a la palabra de Dios y enseñar dos cosas. Número uno, que Cristo es suficiente, que no hace falta rezos, que no hace falta penitencias, que no hay que comprar indulgencias, que no hay nadie en el purgatorio, que no hay que dar dinero por nuestra salvación, porque la sangre de Cristo no tan solo perdonó nuestros pecados pasados, sino que perdonó nuestros pecados presentes y también perdonó nuestros pecados futuros. Cristo pagó por los pecados que cometí cuando no lo conocía, pero Cristo también ha pagado por los pecados que voy a cometer y mis errores hasta que un día yo vaya a su presencia. Y no solo eso, no solo que Cristo era suficiente, sino dijeron que Cristo era exclusivo, que no había otro camino al Padre, que no había otro mediador entre Dios y los hombres, que no era María, que no eran los santos, sino el único santo y perfecto, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la historia. Pero yo no quiero que ahora la gente piense que vamos como somos los enemigos de la Iglesia Católica Romana, como mucha gente ha creído, como mucha gente ha pensado. Tanto es así que la Iglesia Católica Romana también está celebrando los 500 años de la Reforma. ¿Y saben cuál es su lema? Protestantes, volved a casa. El lema de los protestantes era: católicos romanos, volved a la palabra. Porque la palabra es la única que puede definir el carácter del creyente. No lo que dice el Papa, no lo que dice la Iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para no caer en esa enemistad, para no parecer que somos rivales, para no parecer que somos enemigos, vamos a ir a la palabra de Dios, donde el propio Pablo nos muestra la suficiencia de Cristo. Y por eso vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 2. No vamos a salir de ese capítulo, no vamos a ir a otros textos, y nos vamos a estar moviendo entre los versículos 8 hasta el 23. Y antes de entrar en cada uno de esos versículos, yo quiero decirles una cosa. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Colosenses, Pablo no está debatiendo con un pueblo legalista. Si ustedes ven toda la Biblia, el mayor problema que enfrentaba el Evangelio era el legalismo hasta los días de hoy. Era decirle a la gente que aparte de ser salvos por la fe,
por gracia mediante la fe en Cristo, tenían que obedecer para ser salvos. Hasta hoy la gente enseña que si no obedeces, ¿qué puede pasar? Puedes perder tu salvación. Lo que esa enseñanza dice que es que si tú no obedeces y pierdes tu salvación, ¿qué te están diciendo indirectamente? Que quien se gana la salvación eres tú. Te están diciendo lo mismo que los católicos romanos, que Cristo murió por ti, pero depende de ti, de cómo vivas y de lo que hagas en esta tierra, mantener esa salvación. Y esa es una doctrina muy legalista. Creer que por lo que hacemos, creer que por nuestras buenas obras, creer que por nuestro buen comportamiento vamos al cielo. Eso lo que provoca es que haya gente dentro de la propia iglesia que se cree más santo que otros, que se cree más justo que otros, que se cree más cristiano que otros, porque yo no ando en fornicación y tú sí, porque yo no miento y tú sí, porque yo no vivo así y tú sí, entonces yo soy más santo que tú. Déjame decirte algo: todas tus obras son trapos de inmundicia, como todas mis obras. Tú eres un siervo inútil, como yo soy un siervo inútil, y ante los ojos de Dios tú eres un gusano pecador, como yo soy un gusano pecador. Y si no fuera por la gracia de Dios, aquí todos íbamos de cabeza al infierno, porque no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Amén. Y si no es por su gracia, estamos todos fritos. Así es, así es. Pablo no solo lucha contra el legalismo. Pablo inicia una batalla en Colosos con 4 pensamientos. Y eso solo lo puede hacer alguien bajo la autoridad del Espíritu Santo. 4 pensamientos. Tanto es así que a lo que sucedía en Colosenses, en la iglesia de los Colosenses, se le llegó a llamar la herejía de Colosos. Porque luchaban contra el legalismo, luchaban contra un pensamiento que se llamaba gnosticismo, que lo explicaremos para que todos sepan qué es. Luchaban contra otro pensamiento que se llamaba misticismo, en el cual hoy nos vemos muy reflejados, la iglesia neopentecostal de hoy. Y luchaban contra otro pensamiento llamado ascetismo, a lo que muchos monjes católicos fueron a parar. ¿Con qué? Renunciando a todo lo bueno, renunciando a todo lo material, creyendo que cualquier cosa que te daba placer físicamente era malo, porque el cuerpo no podía sentir placer, porque eso era menos espiritual. Entonces vamos a ver cómo Pablo empieza con la palabra de Dios a decir que nada de eso te acerca a Dios, solo Cristo. Vamos a ir entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 8, y vamos a ir uno a uno, porque en el tiempo que tengo yo quiero que tengas una idea clara de todo lo que Cristo ha hecho por ti y de lo suficiente que Cristo es en tu vida, y que no te tienes que sentir mal cuando cometes un error creyendo que eres menos cristiano. Es como el otro día hablaba con unos hermanos, que hay gente que se acerca a uno y le dice: tu manera de ser es como si no fueras cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Alguien que no falla? No, alguien que falla. Mi manera de ser es cristiana. Los cristianos fallamos, los cristianos pecamos, los cristianos nos equivocamos, los cristianos somos obras medio hechas en las manos del alfarero, que nos sigue dando forma día tras día, día tras día. Versículo 8, mira que dice Pablo: mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Que nadie os haga cautivos. ¿Por qué? 2 cosas: filosofías y vanas sutilezas. ¿Qué está enfrentando la iglesia? Que además del evangelio se levanta un movimiento llamado gnosticismo, con filosofías y vanas sutilezas. Y me gusta esa palabra que usa Pablo: vanas sutilezas. ¿Saben qué quiere decir Pablo? Ningún falso maestro, ningún falso pastor va a venir a decir cosas muy escandalosas. Son vanas sutilezas, son cosas pequeñas, son cosas sencillas, son cosas que a veces pasan desapercibidas. Yo una vez le dije a un hombre: ¿crees que a mí me da miedo Cash Luna? ¿Crees que a mí me da miedo Guillermo Maldonado, que hacen tantas cosas descaradas? Esa gente se ve de lejos. A mí me da miedo la gente que parece buen predicador, que parece un buen pastor, y que entre esos buenos sermones cuela un poco de levadura que ya leuda toda la masa. Lo que Pablo está diciendo: se han levantado filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Esas filosofías y vanas sutilezas, dice Pablo, que es según la tradición de los hombres. ¿Qué significa? No son inspiradas por Dios, no vienen de la mente de Dios, vienen de una mente humana y caída. Son ideas de hombres, son pensamientos de hombres. Y es cuando los hombres empiezan a decir: hermanos, miren lo que dice la palabra, yo aquí creo, yo aquí pienso, porque yo aquí interpreto, porque a mí Dios aquí me dice. Y no, hermano, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es lo que la palabra a ti te dice, es lo que Dios quiere decir.
La gente dice, pastor, no, nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo nos da a cada uno cómo interpretarla en nuestra vida y en el momento que estamos pasando. Eso es mentira del diablo. La palabra solo tiene un significado. No hay dos mensajes, no hay tres mensajes, no hay uno para ti y uno para Francisca, es uno para la iglesia. Dios, cuando la inspiró y cuando fue escrita, quería decir una sola cosa. Una sola cosa. Así que cuando tú lees la palabra no tienes que preguntar, ¿qué te dice a ti el Señor? No, ¿qué dice Dios aquí para todos? Para todos. Y Pablo está luchando con ese pensamiento gnóstico. Y quiero explicar un poco. El pensamiento gnóstico era un pensamiento muy dualista. ¿Dualista en qué sentido, pastor? Dualista en el sentido que los gnósticos hacían una gran separación entre el cielo y la tierra. Para los gnósticos en el cielo estaba Dios, en la tierra los hombres que nunca podrían alcanzar el conocimiento de Dios, el conocimiento pleno de Dios, conocer verdaderamente a Dios. Los hombres tan pecadores, tan sucios, tan simples, tan limitados, nunca podrían conocer a Dios. Esa separación entre lo que los hombres podían saber y lo que Dios era, a ellos le llamaban pleroma. Ese pleroma representaba el pleno conocimiento de las cosas divinas. Y según los gnósticos, habían unos ángeles, habían unos espíritus que eran los únicos que podían conocer las cosas celestiales, y ellos las revelaban a algunos hombres. Algunos hombres les daban a conocer, tanto es así que, como veremos más adelante, promovieron la adoración y el culto a los ángeles. Porque para ellos los ángeles eran los mediadores entre lo que Dios era y el hombre caído y pecador. Y por eso ellos a través de los ángeles recibían información de lo que Dios era. Luego Pablo también dice, no solo filosofías y vanas sutilezas, sino que habla de la tradición de los hombres. ¿Qué era esa tradición de los hombres? Cuando tú ves la Biblia, la tradición de los hombres era la manera en que Pablo se expresaba siempre a la tradición verbal de los judíos. Porque ustedes, si conocen solamente la palabra, pensarán que los judíos solo tienen el Antiguo Testamento, y no es así. Los judíos tienen, además de eso, una serie de proverbios, una serie de dichos, una serie de citas, una serie de libros que son parte del conocimiento y la filosofía personal de los rabinos, de su manera de interpretar la ley, de su manera de interpretar a Dios, y las enseñaban verbalmente a su pueblo. No creyendo ustedes que los judíos solo tienen la ley y los profetas, sino que tienen libros como alguno que podrán buscar llamado Talmud, enseñanzas verbales que son inspiradas según ellos de la palabra de Dios, pero que nacen del pensamiento de los hombres. Tanto es así que los judíos hasta hoy no se ponen de acuerdo de cómo deben guardar el sábado. Hay judíos que dicen, el sábado no se hace absolutamente nada. Hay judíos que dicen, bueno, se puede hacer la compra, si la bolsa no pesa más de 10 kilos, no supone un esfuerzo y se puede cargar. Y hasta hoy hacen debates. Y cada uno lo enseña a su manera, a su pequeño grupo de discípulos. Y por eso Pablo dice, ni filosofías, ni vanas sutilezas, ni tradición de los hombres, sino que dice en el versículo 9 y versículo 10, dice, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que en Cristo se encuentra de la forma corpórea, la forma visible y la forma completa de Dios. Que todo lo que necesitamos saber de Dios está en Cristo. Amén. Que todo lo que quieras saber de cómo es Dios lo ves en Cristo. ¿Quieres saber cómo es el amor de Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo es la misericordia de Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo es la santidad de Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo es la gracia de Dios? Mira a Cristo. Porque en Cristo está físicamente, visiblemente, corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. No solo eso, Pablo está diciendo, no hay necesidad de cosas extras, no hay necesidad de prácticas añadidas. Todo lo que Cristo nos ha dado y todo lo que Cristo es suficiente para conocer al Padre, es suficiente para llegar al Padre. No necesitamos ángeles, no necesitamos espíritus. Lo único que necesitamos para saber quién es Dios y cómo llegar a Dios es a Cristo y solo a Cristo. Y como los gnósticos le daban tanta importancia a los ángeles, ¿qué dice Pablo? Pablo remata diciendo, porque Él es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Lo que Pablo está diciendo es, ¿para qué queréis hacer caso a los ángeles si nosotros tenemos aquel que es el jefe, la cabeza y la autoridad de cualquier ángel, arcángel, querubín y serafín? Porque Él es la cabeza de toda autoridad espiritual. Pablo está diciendo, ni ángeles,
ni filosofía, ni tradición humana, ni pensamientos humanos, ni vanas sutilezas, ni opiniones personales. Cristo y solo Cristo es suficiente para estar completos delante de Dios, para estar plenos ante Dios. Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. Versículo 11 al 17, Pablo empieza a hacer la lucha, la más grande, la que lleva más versículos y era la más común y hasta hoy está en nuestras iglesias. Es la lucha contra el legalismo. Antes de nada, quiero decirles lo que hacía esta gente legalista. La gente legalista es esta gente que tú podías haber creído en Jesús, pero que aparte te decía, ya, tú has creído en Jesús, eso está muy bien, pero tienes que guardar la dieta religiosa. Si hay unas normas de alimentación que Dios ha puesto, Dios no cambia. Y si Dios dijo que no se podía comer cerdo, Dios no cambia, no se come cerdo. Y si Dios dijo que no se podía comer marisco, Dios no cambia, no se puede comer marisco. Y esos judíos intentaban imponer sobre los creyentes la necesidad de guardar la dieta religiosa. Hasta hoy hay creyentes que según lo que comas te miran mal. Yo creo que estás pecando. ¿Por qué? Porque estás comiendo eso. Tú comes cerdo, sí. Entonces, ¿quién empieza a hacer aquí la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede comer? Hay uno, depende con quién esté, pide según qué cosa. Me apetece un bocadillo de panceta, pero el hermano me va a mirar con el ojo torcido porque es cerdo. Me voy a pedir uno de pollo y todos en paz. Hay gente así, hermano. La otra cosa que los judíos estaban haciendo es que la gente está muy bien que creas en Jesús, está muy bien que reconozcas que Jesús es el Mesías, pero te tienes que circuncidar. Porque el pacto entre Dios y su pueblo, ¿cuál era? La circuncisión de los hombres, cortar el prepucio del ser humano. Así que tenías un montón de pobres gentiles creyendo en Cristo, amando a Dios, creyendo en el Evangelio y ahora bajándose los pantalones delante de un montón de rabinos, de un montón de sacerdotes, para que les cortaran el prepucio porque les decían que era necesario, que era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Y no solo eso, sino que los judíos tenían unas fiestas y unos días especiales. Tenían concretamente 3 fiestas sagradas, que eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés y la Pascua. Y para ellos tenían que guardar esas celebraciones porque eran sagradas. Y no solo eso, para los judíos también era sagrado la luna nueva. Y para los judíos también era sagrado el día de reposo. Y tenías que guardar también el sábado. Y Pablo empieza a ver como un montón de gentiles, un montón de griegos creían en el Señor y detrás de él llegaban un montón de falsos maestros metiendo un peso sobre ellos que no tenían que cargar. Y es cuando ellos decían, wow, pero el cristianismo es súper pesado, es súper cansativo, porque tengo que guardar un montón de normas. Es decir, yo no me he hecho cristiano, a mí me están haciendo judío a la fuerza. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos era lo siguiente: Dios hizo el primer pacto con Abraham, un judío. Dios dio la ley a Noé, un judío. ¿Quién levantó el templo del Señor? Salomón, un judío. ¿Quiénes eran los primeros sacerdotes? Judíos. ¿Quiénes hacían los sacrificios en el templo? Judíos. ¿Quiénes eran mediadores entre el pueblo de Dios y Dios? Judíos. ¿De dónde venía el Mesías? Judíos. Y dentro del pensamiento de él dice, más claro no puede estar. Dios siempre ha hecho algo especial con los judíos. Y aunque vosotros seáis gentiles, tenéis que vivir como los judíos. A lo que Pablo da un grito y dice, no, hermanos. Versículo 11. Pablo dice, ¿queréis hablar de circuncisión? Hablemos de circuncisión. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Pablo dice, ¿queréis hablar de una circuncisión que vale? ¿Queréis hablar de la verdadera circuncisión? La circuncisión que hacéis vosotros solo corta el pellejo de la carne, pero no alcanza el corazón. Pero la circuncisión que es en Cristo rasga el corazón del hombre, le arranca su naturaleza pecaminosa, su adicción al pecado, su esclavitud al pecado, y lo hace libre en Cristo. Amén. Y lo hace uno con Cristo. El mayor señal de un pacto con Dios no es una circuncisión física en la carne, más una circuncisión que Cristo hace en el corazón. Y ese es el pacto de que hace que Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Él es Señor y yo soy su pueblo. Una circuncisión interna. Pablo está diciendo, la circuncisión vuestra no afecta en nada a la gente, no ayuda en su lucha contra el pecado. Tú puedes cortarte el prepucio y seguir siendo un amante del pecado de la misma manera, pero cuando Cristo te circuncida el corazón, ya no eres esclavo del pecado. Ahí empieza un pacto entre Dios y tú te haces libre en Cristo y te unes a Cristo. Pablo sigue diciendo en sus refutaciones, versículo 12,
habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Pablo dice, no solamente la circuncisión, sino que el bautismo también es sello y representación de nuestra unión a Cristo. Para la gente que cree que el bautismo no es importante, miren lo que dice Pablo: sepultados con Él en el bautismo. El bautismo es la muestra pública de que has muerto con Cristo, pero también resucitarás con Él. Amén. El bautismo es un mandamiento. El bautismo es una ordenanza y es una muestra pública de fe. Y Pablo está diciendo, no solo hemos sido circuncidados en el corazón, sino que nuestra muestra, al dar nuestro paso de fe hacia el bautismo, también está diciendo que Dios ha hecho un pacto con nosotros, que ahora somos uno con Cristo y que ahora somos parte del pueblo de Dios. Hermano, el bautismo es lo que le dice a la gente: yo soy parte del pueblo de Dios, yo he muerto con Cristo y yo resucitaré con Él. Amén. Pablo sigue hablando, versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Hermano, ¿qué era la ley para nosotros? Era un documento de deuda. La ley, ¿sabes qué te dice? Que estás en deuda con Dios. ¿Sabes lo que dice la ley? Dice Pablo que ese documento nos era adverso. Cuando tú miras la ley, hermano, tú no te puedes sentir bien. Si tú miras los mandamientos, tú no te puedes sentir cómodo. Quien es capaz de leer la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios y seguir andando como si nada, no conoce a Dios. Porque cuando tú miras la ley te sientes culpable. Cuando yo leo cada mandamiento que hay en la palabra de Dios, y cuando yo leo a los apóstoles que dicen que quien incumple un solo mandamiento ha incumplido todos, yo veo la ley de Dios y yo me siento culpable, hermano. Cuando yo veo la ley de Dios, yo solo tengo un papel delante mío que me dice: Juanma, delante de Dios, el día del juicio, ¿sabes cuál es tu sentencia? Culpable. ¿Y sabes por qué, Juanma? Por la ley. Porque la ley solo sirve para una cosa, no para dos: para que conozcas a Dios, pero para que veas que necesitas un Salvador. Porque, Juanma, tú no puedes cumplir la ley. Tú no puedes cumplir la ley. Ese documento nos era adverso, ese documento nos era contrario. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, Él ha clavado esa ley en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió Cristo, sino clavó la ley y dijo: la ley ya nos condena, la ley ya nos juzga, ahora ya no sois culpables, ahora por gracia mediante la fe, si creéis en mí, si creéis en lo que yo he hecho por vosotros, ya no pone culpables, sino que con mi sangre, esa sangre rojo carmesí, pone absuelto, redimido, inocente, salvo por la gracia de Dios. Amén. Por la sangre del Cordero. Y no solo eso, que Pablo dice: habéis sido limpios y perdonados de todos vuestros delitos. ¿Saben qué es la seguridad del creyente? ¿Saben por qué el creyente de verdad no tiene miedo de si es salvo o no es salvo? ¿Saben por qué el creyente de verdad no se levanta con miedo de perder su salvación? Porque él sabe que Cristo no pagó solo por lo que haga hoy, sino que Cristo ya ha pagado por lo que voy a hacer mañana. Cristo ya ha muerto por todos mis delitos. Y por eso Pablo está diciendo: no necesitáis cumplir los mandamientos para ser buenos delante de Dios. No necesitáis circuncidaros para estar bien con Dios. No necesitáis cambiar vuestra alimentación para estar bien con Dios. Porque nada de lo que hagáis os pondrá bien delante de Dios. Seguiréis siendo pecadores. Necesitáis a Cristo y solo a Cristo. La ley no salva, la obediencia no salva, el buen comportamiento no salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo salva. El versículo 15 es tremendo. Para aquellas personas que tenían miedo del diablo, miedo de los demonios, miedo del infierno, como hasta hoy, que hay gente que en vez de estar orando, está peleando con el infierno. Yo no entiendo esa gente que pasa más rato hablando con el diablo que hablando con Dios. Hay gente que entra en su casa, el día está mal, hay peleas en casa, y ¿qué hace? Se va al cuarto a guerrear, a hacer guerra, a luchar contra el diablo. Y yo pienso: qué pérdida de tiempo. Podías hacer las paces con tu marido y dejar al diablo tranquilo. Empiezan a ir: sal de mi casa, sal de la vida de mi marido, no quiero más discusión, yo echo fuera todo espíritu de discusión, yo echo fuera todo espíritu de mala leche. Arrepiéntete, que no es espíritu, que es tu corazón que es malo. Amén.
¿Qué espíritu? Al día siguiente, bronca otra vez. Llevas 30 años peleando con el diablo y tu matrimonio ya está al borde del divorcio. ¿No crees que ya es tiempo de arrepentirse y convertirse? Así es. Oh, pastor, ora por mí, que el diablo zarandea mi casa. Oh, pastor, ora por mí, que el diablo persigue a mis hijos. Aquel que es de Dios, el diablo no lo toca. ¿Qué miedo tienes? ¿Qué miedo tienes? Mayor es el que está conmigo que el que ande detrás de mí, hermano. Como si el diablo quiere llamar al infierno entero y venir con esa tercera parte de los ángeles, como si vienen 680, no sé cuántos millones de ángeles pueden venir contra mí si Dios está conmigo. Así es. Ellos van a llegar hasta donde Dios quiera. Ya, pastor, pero quien peca le abre la puerta al diablo. Pues entonces la de mi casa está abierta. Porque yo me equivoco. Si cada vez que tú pecas le abres la puerta al diablo, déjame decirte una cosa: lo llevas de llavero. Porque pecas cada día. Te equivocas prácticamente siempre. Cuando no pecas con tu mente, pecas con tu corazón. Cuando no con tus palabras, cuando no con tus actos. No sé, hermano, pero si esa es la solución, vas a vivir con miedo todas las noches, con pesadillas todas las noches, soñando con serpientes, soñando con dragones, soñando con erizos, soñando con Bob Esponja, soñando con todo. En paz me acostaré y así mismo yo dormiré. Dios está conmigo, hermano. Dios está conmigo, hermano. ¿Por qué dice Pablo que, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público y ha triunfado sobre ellos por medio de ¿quién? De Él, de Cristo? ¿Por qué Pablo usa esa expresión? Un poquito de historia, para que veas que la Biblia hay que entender el contexto. Antiguamente, si tú has visto películas tipo de gladiadores o estas más antiguas de conquistadores, los romanos, cuando ganaban una batalla, ellos no dejaban a los enemigos en su casa, en su pueblo, no. Ellos llegaban a Roma, montados en sus corceles blancos, con esas banderas levantadas, los soldados andando con la cabeza erguida, con esas lanzas levantadas. ¿Y qué iba detrás? Humillado el enemigo, con la cabeza agachada, despojado de sus armas, despojado de su escudo, sin fuerza. Y no solo eso, sino que lo puedes buscar en películas. Pasaban los soldados, pasaba el ejército romano, y ¿qué hacía todo el pueblo cuando llegaba el enemigo? Les tiraban ¿qué? Verdura podrida, les tiraban cosas. Alguna vez lo habrán visto en películas, que les tiraban cosas sucias, podridas, para que fueran humillados en señal de vergüenza. Eso es lo que Pablo dice que Jesús hizo con el infierno en la cruz. Dice que en aquella cruz, cuando murió, no solamente cuando murió, sino cuando resucitó al tercer día, dice que Él despojó a los poderes y autoridades, se hizo de ellos un espectáculo. Cuando Él murió, todo el infierno estaba de fiesta. Hemos vencido, el Mesías ya ha muerto, ya no hay solución. Pero al tercer día se acabó la broma. Al tercer día el infierno vio que Él no era cualquier hombre, que Él no era un profeta, que Él no era Elías encarnado, que no era el primo solamente de Juan Bautista, que Él era el Hijo de Dios, el que tiene poder y autoridad sobre la vida, pero también tiene poder sobre la muerte, y que la muerte no lo frena. Y al tercer día le dijo al infierno: todos detrás de mí humillados, porque yo mando sobre vosotros. Satanás y sus demonios no pueden hacer nada si yo no quiero. Si Satanás quería zarandear a Pedro, era porque Jesús ya le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha venido a pedirme permiso para zarandearte. Miren qué bueno. Lo peor es que Jesús le dice a Pedro: y le voy a dejar. ¿Qué hizo el diablo con Job? Ir a pedir permiso a Dios. Dios, ¿hasta dónde puedo tocarlo? Hasta ahí, pero no toques eso. Y no se movió un centímetro. ¿Qué te crees? Que cuando él tocaba su dinero, su casa, él no pensaba: ya voy a matar a sus hijos, pero no puedo desobedecer a Dios. Él solo llegaba hasta donde Dios le permitía, hermano. Amén. Dios despojó, Cristo despojó a todo poder que tenía el infierno. Por eso yo no tengo miedo, por eso yo no vivo haciendo guerra espiritual, y por eso enseñé en esta iglesia que guerra espiritual no es luchar contra el diablo, es luchar contra tu pecado. Guerra espiritual no es luchar contra el infierno y los demonios, es luchar contra ti mismo. Amén. El que se va a cargar tu matrimonio eres tú. El que va a romper tu hogar eres tú. El que va a hacer que te vayas de esta iglesia no es que el enemigo vino a dividir, es que lo dividimos nosotros. La iglesia no la divide el diablo, la divide la gente. Amén. La divide la gente que hace el trabajo sucio a veces del diablo. Y yo te digo una cosa: yo no voy a hacer ese trabajo.
Yo voy a hacer el trabajo de Dios. Yo vine para unir, para restaurar, para bendecir y para amar. Yo no vine para dividir. Yo no vine para crear contiendas. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene autoridad ni sobre mí, ni sobre mi casa, ni sobre esta iglesia. Porque esta iglesia es la iglesia del Señor. Amén. Amén. Versículo 16, Pablo remata diciendo: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, cosa que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Así que Pablo está diciendo: hermanos, nada, ninguna obra que hagas te va a hacer bueno ante Dios, ninguna obra que hagas te va a acercar más a Dios, ninguna obra que hagas te va a hacer más justo ante Dios, solamente Cristo. Su justicia imputada sobre nosotros, somos justificados por Él y en Él. Pero nosotros no somos justos, somos justificados. Nada de lo que tú hagas va a llegar ante Dios y decir: Señor, mira que bien lo hice. Dios va a decir: aún así no es suficiente. Todo lo bueno que tú hagas es nada, porque yo no soy solamente alguien bueno, yo soy santo, santo, santo. Y todo lo que tú hagas, aunque lo hagas con la mejor intención. Un hombre dijo una vez, y a mí me encanta esta frase: cuando el cristiano ayuna, aún así falla en alguna área y se equivoca. Porque ningún cristiano ayuna de manera perfecta. Porque todo lo que el cristiano hace está manchado por el pecado. ¿Cuánta gente tenemos ayunando por un coche, por un trabajo, por un dinero? Y tú dices: hermano, vas a matar tu carne para que te toque la lotería. Hay gente así, hermano. El ayuno, el mejor ayuno que se puede hacer, hermano, es para luchar contra tu propia carne. Es para luchar contra ti mismo. Y lo que Pablo está diciendo es: ninguna práctica judía, ninguna ley, ningún mandamiento obedecido te va a acercar a Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Pastor, entonces olvidamos la ley. Que es lo que ahora mucha gente dice: pastor, si usted dice eso, vamos a pasar de todos los mandamientos, porque ahora somos libres, la ley no vale, la ley ha quedado aniquilada, la ley ha quedado crucificada, la ley ha quedado revocada. La ley es perfecta. La ley es perfecta. Lo que pasa es que ahora es diferente. La ley ya no es una carga. La ley ya no es un yugo. La ley ya no nos esclaviza. Martín Lutero dice: cuando yo miro la ley, me lleva a Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque miro la ley y me veo culpable y corro a Cristo para que Él me salve. Pero cuando soy salvo, Cristo me devuelve a la ley como gratitud. ¿Qué quiere decir eso? Yo antes intentaba cumplir la ley para ser bueno ante Dios y decir: me gané el cielo. Pero vi que no me lo podía ganar. Y corrí a Cristo porque entendí que solo Cristo podía darme vida eterna. Pero ahora que soy salvo, Cristo me ha dicho: Dios es amor. Pero esa ley habla de Él. Esos son sus mandamientos. Eso es su voluntad. Ese es su carácter. No puedes olvidar todo. Si quieres la ceremonia para los judíos, vale, pero ahí está la ley moral. Así que vuelve. Y el Dios que no le gusta que mientas, sigue sin gustarle. El Dios que no le gusta la codicia, sigue sin gustarle. El Dios que no le gusta la fornicación, sigue sin gustarle. Pero ahora no la vas a obedecer para hacerte justo. Ahora la vas a obedecer por amor y gratitud. Es decir: Dios, yo obedezco tus mandamientos todo lo bien que puedo, no para salvarme, sino porque ya me has salvado, y por amor y gratitud voy a intentar obedecerlos. Amén. La tercera práctica que Pablo refuta es la práctica del misticismo. Es la práctica más parecida a la neopentecostal, a la de las iglesias carismáticas de hoy. Mira lo que Pablo dice, y habrá una visión, habrá una palabra que les va a gustar. Versículos 18 y 19. Dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Él se humillaba a sí mismo. Esas personas se humillaban y adoraban ángeles. ¿Y de dónde sacaban esa adoración a los ángeles y esa vida? Basándose en las visiones. ¿Basándose en qué? Visiones que habían visto, hinchadas, ¿por qué? Sin causa por su mente. ¿De dónde venían esas visiones? De su mente carnal. Dice: pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo es nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, que crece con un crecimiento que es de Dios. La tercera práctica que Pablo estaba empezando a refutar es la práctica del misticismo. Gente que venía y se presentaba a los creyentes y decía: yo he tenido una visión donde Dios me ha demostrado que hay que adorar a Miguel, al arcángel Miguel. Yo he tenido una visión donde Dios me ha mostrado que Juan Bautista va a resucitar. Yo he tenido una visión donde Dios me ha mostrado que hay que hacer esto. Yo he tenido una visión donde Dios me ha mostrado que hay que vivir de aquella manera. Yo he tenido una visión.
y hasta hoy la iglesia evangélica va detrás de visiones. Te voy a dar ejemplos, hermanos, porque a ti te parecerá broma, pero vas a ver todo lo que ha pasado con visiones. En el siglo IV y V, un pastor de ovejas árabe, un señor de las regiones árabes, un pastorcito de ovejas, de animales, entró un día en una caverna y tuvo una visión, donde un ángel le dijo: esta es la nueva revelación para los hijos de Dios, porque están cometiendo muchos errores. Le empezó a dar una serie de mandamientos, una serie de normas, una serie de palabras que él olvidaba, y por eso iba y venía a la caverna constantemente. Y tenía un amigo que él iba escribiendo todo lo que el ángel le decía a ese pastor de ovejas. Ese pastor de ovejas se llamaba Mahoma, y ese texto que escribió se llamaba el Corán. Un hombre llamado William Miller un día estaba en su habitación y tuvo una gran visión, donde salían números y cifras que cuando los sumó le indicaban el día exacto de la segunda venida del Mesías. Y dijo que en 1844 sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo esperaron, pero no pasó. Y al final ese hombre, William Miller, decidió decir y confesar que lo había visto mal y que fue un error y que se equivocó. Pero una mujer entre sus discípulos se levantó y siguió creyendo en él y sus visiones. Tanto es así que en una de esas visiones también empezó a tener. Ella vio un ángel que le traía las tablas del Señor, de los mandamientos, y un mandamiento sobresalía: guardarás el día de reposo. Esa mujer se llama Ellen White, se llamaba Ellen White, y fue la fundadora principal de lo que ahora conocemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1983, muchos de ustedes ya tenían dientes. Un hombre colombiano llamado César Castellanos se le aparece a Jesús y le dice: César, hijo mío, qué equivocada lleva mi iglesia 2000 años. ¿No entendisteis que yo tuve 12 discípulos y que lo que yo quería es que la iglesia fuera de 12 en 12? De ahí César Castellanos se levanta y a toda su congregación le dice: hermanos, la iglesia está equivocada, Jesús me lo ha dicho, y a partir de ahora vamos a crear un movimiento llamado G12, y así funcionará la iglesia del Señor. En 1827, un joven llamado Joseph Smith, en su cama durmiendo, se le aparece un ángel, y ese ángel además tenía nombre, se llama Moroni, y le dice: Joseph, te voy a revelar un secreto. En aquel bosque hay un cofre escondido, y dentro de ese cofre 2 tablas de oro, y en esas tablas de oro, en un dialecto que es egipcio antiguo, te va a costar revelarlo, están las palabras de Dios para los santos de los últimos días. De ahí salió el libro que hoy conocemos como el libro del Mormón. Hace no mucho tiempo, un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, en una visión dijo que él era el sucesor de Juan Bautista. Unos años después tiene otra visión que dice que ahora es Pablo reencarnado. Y unos años después tiene otra visión diciendo que es el propio Jesús, al que la gente llegó a llamar Papá Dios. Ese hombre tiene una iglesia llamada Creciendo en Gracia, que movió multitudes de miembros y personas, hasta el punto de que la gente no había entendido lo que era el anticristo y que lo habían tenido como algo malo, y él mismo se puso ese título y llegó a multitudes de personas en su iglesia como marca y símbolo de su fidelidad a tatuarse como él tenía el 666 en uno de sus brazos. Él dijo que un día iba a ser transfigurado y lo pasaron por la televisión y no pasó. Pocos años después, José Luis de Jesús Miranda muere de cáncer. Y su viuda se levanta 1 año y medio después y dice que tiene otra revelación, y que su esposo le mostró que ahora ella tiene que continuar el trabajo, que ella es Dios encarnado, que su nombre es Melquisedec Lisbeth, y que ella es el Dios Madre, a la que todos están adorando y mucha gente está adorando hoy en las redes sociales. Lo que Pablo está diciendo es que cada vez que tú escuches a alguien que te diga: Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, o Dios me ha mostrado, corre, corre y corre, porque eso es fruto de la mente carnal, porque lo único que Dios ha querido mostrar y quiere seguir mostrando a su pueblo está en Cristo
y solamente Cristo. No necesitamos visiones, no necesitamos revelaciones. No venimos a la iglesia en busca de un medium. No venimos a la iglesia en busca de una bruja que nos lea el futuro, porque nos da miedo ir a la de al lado de aquí porque es pecado, y venimos aquí a ver si el pastor Dios le revela. Es la misma práctica, solo que en otro local. No te engañes a ti mismo. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. A mí la última vez que alguien me dijo: pastor, ore por mí para que Dios le muestre qué me tiene preparado para el futuro, ¿saben cuál fue mi respuesta? Muerte. Es la misma para todos. ¿Saben lo que va a pasar con todos ustedes en unos años? Van a estar muertos. Muertos. Van a ser podridos, comidos por los gusanos. Sus cuencas vacías, gusanos por las narices, oliendo a cloaca podrida. Ese es su futuro, hermano. Ese es su futuro en esta tierra. Polvo eres y polvo vas a volver. ¿Quieres más futuro? Preocúpate por el presente. Preocúpate por darle tu vida a Dios. Preocúpate por arrepentirte. Amén. Y creer el evangelio. Preocúpate por el hoy, porque basta cada día su propio mal. El futuro le corresponde a Dios y no a los hombres. Y por último, versículos 20 al 23. El apóstol Pablo lucha contra la última cultura, la última enseñanza, el último pensamiento, que se llama ascetismo. El ascetismo era un movimiento promovido por algunos maestros que enseñaba que el ejercicio o la práctica de una vida austera, de una vida simple, despojándose de todo, te hacía más puro, te hacía más santo, te hacía más espiritual y te acercaba más a Dios. ¿No conoces gente de esa que dice: yo no tengo tele en casa porque eso te aleja de Dios? Yo no voy al cine porque eso te aleja de Dios. Y empieza a mirar a la gente, luego va todos los días a casa de la vecina porque él va de santo en casa, pero se va a casa de la vecina para mirar la tele de reojo. Hermano, no, yo he quitado la radio del coche porque eso distrae. No, yo no miro la tele porque eso me aleja de Dios. Yo no tengo Facebook porque es del diablo. Yo no tengo Twitter porque es del diablo. Yo no tengo Instagram porque es del diablo. Yo no uso WhatsApp porque es del diablo. Yo soy muy santo. Ay, Dios bajar y hablar contigo un rato. Pablo dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer? Es decir, te privas de cosas que ni valen. No como esto porque esto me va a hacer más puro. Porque si como solo zanahorias y lechuga voy a estar más puro y no me contamino con comida de este mundo. Lechuga, zanahoria, Kentucky, kebab, en 10 minutos está aquí y en 1 hora está en el váter. Eso es así. Es una realidad como una casa, hermano. La comida en 1 hora está toda en el mismo lado. Está toda en el mismo sitio. La comida no te ayuda a ser más espiritual. Lo único que vas a pasar es hambre. Si quieres hacer dieta, no uses ayuno como excusa. No uses que quieres vivir más santo como excusa. Si quieres hacer dieta, dilo: me he puesto feporro y quiero comer menos. Así es. Sé claro, hermano, no vayas con cosas espirituales. Miren, yo ahora he cogido 28 kilos. Voy a decir: hermano, voy a hacer un ayuno este año. Voy a comer carne, no voy a comer leche, no voy a comer Coca-Cola, no voy a comer bollería. Pastor, qué buena ayuno, sí, es lo que me ha dicho el dietista. No, hermano, ¿por qué excusas? ¿Por qué excusas? Si, como dijo Brian, la comida es un placer que Dios nos ha dado. Si la comida fuera un castigo, Dios no pondría papilas gustativas para que saboreáramos. Sí que es cierto que lo que peor nos hace a la salud es lo que está más bueno, ¿no? Pero que igual, yo siempre creo que Dios hizo las papilas y el diablo las tiene que haber trastocado. Porque yo creo que Dios lo que puso es sabor en el apio, en el rábano, y ahora lo único que está bueno es la Coca-Cola, un buen chocolate, unos churritos con azúcar. Eso es lo que Dios quería. Dice: todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Pablo, que dice que todos aquellos que te dicen: no toques esto, no hagas eso, no hagas eso, son hombres. Dios no te ha privado de nada. Pastor, pero usted es de esos. Usted es de los que dice: eso no conviene. Yo no te he dicho que no lo hagas. Yo te he dicho que no te conviene. No te he dicho que te va a hacer más santo si no lo haces. ¿Cuándo yo te he dicho ora que serás más santo? ¿Cuándo yo te he dicho ayuna que serás más santo? ¿Cuándo yo te he dicho no te vayas de fiesta que serás más santo? Yo no te he dicho eso. Pero yo, con toda la autoridad de la palabra de Dios, se puede decir que esas cosas no convienen y no edifican.
Lo que estos hombres enseñaban es que cuanto más te prives, eres más santo ante Dios, eres más puro ante Dios, eres más justo ante Dios. Lo que yo te estoy diciendo, que aunque te prives, sigues siendo igual ante Dios, pero que te tienes que privar por tu bien, no para ser más bueno ante Dios. ¿Qué te crees? ¿Que yo me siento más santo porque no voy a la playa en verano a ver muchachas en dobles? Yo no soy más santo por eso. Es algo que a mí me hace bien. Es algo que a mí no me ayuda si estoy en ese medio. Así es. Pero no me siento más puro que vosotros que vais. No me siento más puro. Simplemente que a mí no me edifica. Que a mí no me ayuda. Que para mí es piedra de tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque yo no es que no lo haga porque soy más santo. Yo no lo hago porque yo sé que soy polvo. Porque yo sé que soy de carne. Yo no hago las cosas no para ser más santo. Si yo no hago las cosas porque tengo miedo de lo carnal que soy. Tengo miedo de mi naturaleza. Amén. Tengo miedo del pecado que todavía está en mí. Tengo miedo de este cuerpo de muerte. Que le das un dedo y te coge el brazo. Que empiezas contando un chiste y acabas en una fiesta sin sentido y hablando tonterías. Que te pones un rato la tele y cuando te das cuenta te ha robado 4 horas de tu día. Yo no lo hago por ser más santo. Cuando no hago cosas no es porque quiero llegar mejor a Dios. Es porque yo sé que esas cosas a mí me hacen mal. Pero no las pondré nunca. Nunca diré, esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado, esto no es pecado, si la Biblia no lo dice. Pero es que no se trata solamente de si es pecado o no, se trata de si conviene o no. ¿Sabes que la Biblia no dice que la cocaína es pecado? ¿Sabes que la Biblia no dice que la heroína no es pecado? ¿Sabes que la Biblia no dice que beberte 3 cubatas no es pecado? No dice nada de eso. Quieres hacerlo porque la Biblia no lo dice. Porque hay gente que es así, que cada vez que le dices algo te dice, ya, pero la Biblia no lo prohíbe, ¿vale? Pues hazlo. Hazlo. Hazlo y ya verás lo bien que te vas a sentir mañana cuando estés orando. Hazlo y ya verás cuando empieces a sentir que la oración no fluye en ti, que la alabanza no trae nada y que la palabra no te habla. No pequé, no pecaste. Pero esas cosas no combinaban con la relación espiritual que Dios quería que tuvieras con Él. Pero esos hombres enseñaban eso. Enseñaban que cuanto más te privaras, más santo serías. Y Pablo que dice, enseña que la comida o la no comida, cualquier de esos elementos, no tiene ningún tipo de poder en la lucha contra el pecado. Por eso dice que son cosas pereceras. Dice, comáis o no comáis, eso nos va a hacer más santos. El único que os hace libres del pecado es Cristo. El único que os hace hijos de Dios es Cristo. El único que os hace espirituales, vivir en el Espíritu es Cristo. No es lo que comáis o no. Pastor, entonces puedo volver a escuchar bachata, reggaetón y todo eso. Escúchalo, hijo, escúchalo, eres libre. Dios te ha hecho libre, escúchalo. Te hacen bien esas letras. Te traen buenos recuerdos. ¿En qué ambiente las cantan? ¿Qué vida llevan los que las cantan? ¿Qué cantan esas letras? ¿Cómo edifican a nuestras familias? ¿Qué traen a nuestros hijos? Vamos a ser felices los 4, como dice Maluma. Cántaselo a tu marido para que se busque otra amante y te diga tú con él, yo con ella y seamos felices los 4. ¿Quieres esa música? No es pecado, Dios te dice, eres libre. La pregunta es, ¿sientes placer de verdad con eso? ¿Sientes placer con gente que te canta dame más gasolina, seamos felices los 4, ven arrímate a mí, deja a tu marido, venme a buscar? ¿Crees que somos felices cantando eso? Entonces el problema no es si es pecado, no, el problema es si has nacido de nuevo. Así es. Amén. Pastor, quiero ver Juego de Tronos. Velo, eres libre. ¿Quieres ver cómo gente se clava espadas, gente se corta el cuello, gente es traicionada, gente está desnuda en la serie, prácticas sexuales medio visibles en la serie, eso es pura pornografía? ¿Quieres verlo? Velo. Pastor, quiero ver pornografía con mi mujer. ¿Eres libre? Ponte la película. Ponte la película y empieza a ver las consecuencias de que tu mujer vea ese pedazo de actor cuadrado, fortachón, y luego vaya con ese gordito a la cama. Velo, velo. Que tu mujer empiece a tener más sensual, más deseos con el actor que contigo. Y que tú empieces a ver a esa mujer perfecta, cuerpo esbelto, perfecta. Y luego estés con tu mujer cada mañana y la veas como es cuando se levanta. Así es. Velo, velo. Amén. Experimenta. Porque Dios no te lo ha prohibido. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha hecho libre. Y la libertad no es para que hagas lo que te da la gana. La libertad es para que sepas lo que no te conviene. Y decir, yo no soy esclavo de esas cosas. Yo antes las hacía y no sentía ni remordimiento, pero ahora esas cosas ni me edifican, ni me dan placer, ni me traen paz, ni ayuda a mi casa.
Ninguna negación o rechazo de algún placer lícito nos hará más santos. Ningún placer, ninguna cosa que saques de tu vida. Voy a hacer un ayuno de móvil. Te vas a sentir más espiritual, algo. Voy a hacer un ayuno de Facebook. Y ahí pones en Facebook, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa, que eres santo como ninguno. Pones, quiero avisar a todos mis contactos que voy a estar un mes sin usar las redes sociales, porque me voy a separar para Dios. Es necesario. Es necesario que publiques todo eso. Hermano, tú quieres dejar algo, apágalo y ya está. Un día no aparezca. Hasta según una cosa, tus contactos no te van a echar de menos. Así es. No me tienes que ir a contar al pastor. Pastor, quiero decir una cosa, ¿eh? ¿Qué pasa, hermano? No, pastor, estoy haciendo un ayuno. Pastor, me anda un mes de vacaciones y en vez de irme con la familia decidí hacer ayuno. Madre mía. Mira que hay año para hacer ayuno y tu mes de vacaciones vas a llegar hambriento al día de trabajo. Y tus hijos van a estar llorando diciendo, este año no hemos ido ni al campo de aquí al lado, ni a media hora en coche a la Costa Brava. Porque papá quería ser espiritual este año. Pero luego el resto de los 11 meses nos grita, no hace caso, no lee la Biblia. Hermano, no te cargues tu familia por querer ser hijo de Dios un mes. Amén. Te digo una cosa. Si tú vives cada día con Dios, no necesitas un mes de sacrificios. Vive tu día a día en la presencia del Señor y no inventes cosas. Que mejor que un mes de sacrificio es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios cada día de nuestra vida. Privarnos de cosas no nos hace más espirituales, no aumenta la fe y no nos hace menos humanos. Que alguno cree que cuanto menos cosas de la tierra hace, más ángeles. No, hermano. Aunque no tengas sexo, aunque no vayas al cine, aunque no viajes, aunque no comas carne o pescado, leche, chocolate, dejes el durum, dejes el McDonald's, tú verás, hermano, pero vas a seguir siendo un hombre pecador de carne y hueso. No te vas a volver un ángel porque hagas cosas menos mundanas. Eso es lo que ha hecho la sociedad de hoy. Y ayer veíamos con Clicia eso en un mensaje: separar el mundo entre lo espiritual y lo humano, lo mundano y lo... No, el pastor cuando está aquí es santo porque es pastor, pero durante la semana es un pecador porque es vendedor de seguros. ¿Por qué separas mi vida? Todo lo que hace un santo hijo de Dios es santo y es para la gloria de su Padre, ya sea dar un sermón ahora o vender un seguro mañana. En todo honraré a Dios con mi vida. Mi vida no está dividida entre secular y sagrado. Mi vida es toda sagrada, separada para Dios. Haga lo que haga, ya sea que coma, beba o haga cualquier otra cosa, lo tengo que hacer para la honra y gloria de mi Señor. Aunque sea limpiar el váter. Amén. Limpia el váter para la gloria de Dios. Así es. Hazle hoy los frijoles a tu marido para la gloria de Dios. Acuna a tus hijos para la gloria de Dios. Ve una película en familia para la gloria de Dios. Conduce para la gloria de Dios. Manda mensajes por WhatsApp para la gloria de Dios. No separes tu vida, porque eso es lo que ha provocado que aquí seáis uno y fuera seáis otro. Porque creéis que aquí se hace lo santo y fuera se hace lo humano. No, no, no. Santos aquí, santos allí, santos todo el día. Somos santos de Cristo. Tan solo Cristo vence la esclavitud al pecado. Tan solo Cristo nos hace perfectos ante el Padre. Tan solo Cristo nos hace santos. Tan solo Cristo nos justifica. La vida austera o la privación de cosas no es necesaria para nuestra justificación y salvación. Solo Cristo. Y para concluir, dos cosas. Número uno, no solo Cristo es suficiente, sino que Cristo es exclusivo. No es María, no es el pastor el que intercede por nosotros, no es el pastor el que está a la diestra del Padre, que a veces parece que soy yo el que ruega por vosotros. Que a veces parece que venís a mí a decir las cosas para que yo vaya a hablar con el Padre. No, pastor, estoy débil, hable con el Padre. No, pastor, estoy triste, hable con el Padre. No, pastor, estoy abatido, hable con el Padre. Habla tú con el Padre. Que el mismo velo que se rasgó para mí, se rasgó para ti. Yo no soy el santo de nadie, el mediador de nadie, el filtro de nadie, el intermediario de nadie. Yo soy un hermano más. Y Dios escucha mis oraciones como escucha las tuyas. Es más, hay días que yo creo que hasta las tuyas las oirán más que las mías. Porque hay días que tú orarás y yo no. Los pastores no son más espirituales. María no es más espiritual. Pedro no era más espiritual. Pablo no es más espiritual. Son gente que está muerta.
Eran santos, piadosos, están muertos. Y nada más pueden hacer. 1 Timoteo 2:5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cristo y solo Cristo es suficiente. Hechos 4:11-12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Solo Cristo. Ni ángeles, ni arcángeles, ni legalismo, ni misticismo, ni privaciones de cosas, ni intermediarios. Solo Cristo. Solo hay un hombre en el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Amén. Jesucristo. Solo Cristo. Vamos a orar.